a todos los madridistas. Parece que solo a los madridistas, por lo que vemos últimamente, los últimos 3 años. No debería ser así, pero... Tema Negreira. Esto es lo que dijo ayer por la tarde el presidente del Real Madrid. Nos hemos encontrado también en el camino este último, pues con un hecho que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia. Hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. Pero sí hizo una afirmación que fue muy contundente y dijo que le habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe como jugador, ahora como entrenador en la afición? Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas, que lo teníamos incluso antes de conocer este caso y que no ha hecho más que reafirmarlo. El juicio por el caso Negreira continúa y el pasado mes de marzo la figura clave, José María Enríquez Negreira, se sometió a una nueva prueba forense para saber si está apto para declarar. Un caso donde hasta ahora ya han declarado hasta 4 presidentes del Barcelona. Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, estos 2 últimos como imputados. Pero además también han declarado con esta misma condición los exdirectivos Blaugrana, Albert Soler y Óscar Grau. Y 2 entrenadores lo han hecho como testigo, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Además, también el pasado mes de marzo declaró el Fútbol Club Barcelona como imputado. El tesorero del club catalán, Alfonso Castro, se sentó ante la jueza en representación del Barça. En un día en el que también declaró Carles Naval, actual delegado del primer equipo. En este proceso también han tomado declaración 2 familiares de José María Enríquez Negreira. Por un lado su mujer, Ana Paula Rufas, y por el otro su hijo, Javier Enríquez Romero. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento. Empecemos por la declaración como testigo de Joan Gaspar, intentando explicar por qué se pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del Fútbol Club Barcelona. Así salía del juzgado. ¿Que me vuelves a ofender? Te tiro la clavícula. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, olé a Dios. Tras su declaración, algunos reaccionaron a las palabras de Gaspar ante la jueza. Una de ellas fue la del abogado y doctor en Derecho, Miguel María García Cava. Donde había chulería apareció amnesia. Donde había bravatas, evasivas. Y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de no lo sabía, no era cosa mía, y yo me ocupaba de fichar jugadores. Las palomitas, señor Gaspart, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. En el pasado mes de diciembre declararon Joan Laporta, el hasta ahora presidente del Barcelona, y los exentrenadores Luis Enrique i Ernesto Valverde. Fue el día de las contradicciones. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. La verdad es que
Yo nunca he utilizado esos informes y los solicité y me los ofrecieron y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Laporta insistía en que el área deportiva era la destinataria de los informes, pero Luis Enrique y Valverde aseguraron que jamás llegaron a sus manos. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisi. ¿Alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no. No, durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes y no puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Por no hablar de esta otra contradicción. ¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment, ni amb ell ni el seu fill. Cuando en estas imágenes, durante su primer mandato, vimos que sí que conocía a Negreira. En septiembre declararon como imputados Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Este último reconocía que conocía a Negreira desde el año 2003. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Además, dijo que el vicepresidente de los árbitros era quien hacía los informes. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestava? El señor Negreira. ¿El señor Negreira? Otra contradicción con Laporta, que declaró que quien hacía los informes era el hijo. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Por su parte, Bartomeu explicó así por qué finalizaron los pagos. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Y que había una serie de gastos que querían reducir y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Casualmente, cuando José María Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros. En septiembre también declararon la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y su hijo, Javier Enríquez Romero. Este último hablaba así de la relación con su padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir, que si me permite, me llegó a decir: ¿a ti qué coño te importa? Y dijo que los pagos de esos 8,4 millones no pertenecían a sus informes. ¿Usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Y en ese mismo mes de septiembre también se sentaron como investigados los dos exdirectivos del Barça, Óscar Grau y Albert Soler. Es llamativo que un hombre como Soler, que conocía los pagos a Negreira, ocupara un cargo tan importante como director general del CSD, desde el que tenía la obligación de denunciar cualquier irregularidad. Además, según The Objective, Albert Soler salió del Club Blaugrana en 2021 para volver al CSD como director general, cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte, aprobada en diciembre, que salva al Barcelona de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira. En esa nueva ley hubo un cambio significativo. Se aumentó el tiempo de prescripción para los delitos leves y graves, pero curiosamente, el tiempo de prescripción de las infracciones muy graves, como el caso Negreira, no se tocó. La prescripción de estos delitos se mantuvo en 3 años. Aumentaron para las leves y las graves, pero para las muy graves no se modificó. Y el caso Negreira prescribió. Un mes después del cambio de ley, Albert Soler abandonó el CSD. El juicio por el mayor caso de corrupción de la historia del deporte continúa. El mayor escándalo de corrupción deportiva en la historia del fútbol español, supongo que debería preocupar a todo el mundo. Louzán esta mañana, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha hecho declaraciones sobre este asunto, ha dicho que sí, ojalá se resuelva el asunto Negreira, pero oiga, a mí que me cuenta que yo no estaba aquí cuando aquello pasó, que yo he llegado hace poquito y que eso es cosa del pasado, que sí, que se resuelva. Mucho interés, Paul, no parece que haya que se resuelva, más allá del Real Madrid. Sí, yo tengo una teoría, le he comentado alguna vez, no sé si aquí, evidentemente la Federación y la Liga lo que quieren es olvidar, como decía Fran Soto, el asunto, ¿no?
quieren que no pase nada, quieren que no baje enteros el valor del fútbol español, saben que si se descubre un caso de corrupción sistémica durante tantos años, el negocio baja para mucha gente y lo están intentando enterrar. ¿Cómo que se descubre? Descubierto está, que se pruebe. Están intentando enterrarlo debajo de la alfombra y que no se condene, que no haya una sanción firme, que no quede constancia oficial y eterna de que eso se corrompió, ¿no? Y los clubes, claro, los clubes están en una dinámica, menos los del Real Madrid, ¿no? Los clubes dicen, bueno, viendo lo que está pasando en los últimos 20 años, si yo hablo ahora, me van a brear. Estos me mandan a segunda, empieza a pitarme penaltis, el VAR empieza a intervenir en mi contra, saben cómo se las gastan, saben cómo funciona el sistema porque no son tontos, lo han visto todos estos años. El que proteste se la va a comer, le va a costar puntos en la liga y por tanto dinero, por tanto prestigio, por tanto fortaleza deportiva, económica, etcétera, etcétera. Si me callo, oye, si al Barça le dan mis 3 puntos, pero me los devuelven contra el Madrid, y ese es el modus operandi al final. Un Eibar, un Valladolid, un Sporting, un Racing, un Elche, un Girona, yo callado, contra el Barcelona es probable que me cueste puntos porque les están empujando, contra el Madrid es probable que me los devuelvan. Si me callo, quedo compensado, quedo neutralizado, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que está pasando a la hora de que los clubes, sabiendo que esto ha perjudicado a todos, perjudica el nombre, la competición, perjudica al fútbol español y le resta credibilidad y le resta valor al fútbol español, aún así prefieren mantenerse callados y que sea el Real Madrid el que vaya a pegarse. El Real Madrid, por cierto, cuando dicen no es el único perjudicado, claro que no, pero sí es el principal perjudicado, porque cuando al Real Madrid contra el Barcelona le han perjudicado, es el perjudicado, pero cuando al Barça le han favorecido contra el Eibar o le han favorecido contra el Celta, el perjudicado es el Eibar, el Celta y el Madrid, que se está jugando la Liga con el Barcelona. Entonces el principal perjudicado de esto es el Real Madrid. Y por terminar, algo general. Respecto a la comparecencia de ayer de Florentino Pérez, cuando él habla de ataques indiscriminados. Ayer Florentino Pérez, después de que sepamos todos que el Barcelona estuvo 17 años al menos untando al vicepresidente arbitral para que no se arbitrara en contra de él, según palabras de Negreira ante los investigadores de Hacienda, ayer tiene que leer, en el famoso ABC, tiene que leer un artículo de una periodista en el que dice que el Real Madrid le debe algo a la sociedad. Es muy duro para el presidente del Real Madrid leer ayer por la mañana que el Madrid le debe a la sociedad cuando están callados la mayoría. Hoy han salido políticos que no dijeron nada de Negreira a dar su opinión de la rueda de prensa ayer el presidente del Real Madrid. Han salido periodistas generalistas que no hablan de deportes, que no han dicho nada del caso Negreira o lo han blanqueado, a dar su opinión sobre la rueda de prensa ayer del presidente del Real Madrid. Y están diciendo que si las formas, que si esto, que lo otro. No dijeron nada de Laporta enseñando cajas vacías, no dijeron nada de Laporta delante de la juez Alejandra Gil cuando le toma declaración como testigo y dice Joan Laporta, dice que se pasaban los informes a la asesoría deportiva, con lo hecho que niegan, lo hemos visto Luis Enrique y el Chingurri Valverde, o dice, para mí lo más grave, no he repreguntado porque ahí no estuvo bien la repregunta y porque la Liga y la Federación ni preguntan, dice que él pagaba al hijo de Negreira, que no entra en escena hasta 2014 cuando la presidencia de Laporta va de 2003 a 2010. Ya, las cajas vacías. Nadie le preguntó por eso, ¿no? Entonces, me sorprende que de las formas de Laporta, cuando vuela una bandeja de canapés al aire no se dice nada, cuando se baña en champán no se dice nada, cuando acaba de aquella manera en una piscina de Italia, en una boda, bañado, en vestido, no se dice nada, cuando miente delante de una jueza descaradamente no se dice nada, cuando enseña cajas vacías no se dice nada, y los que callan ahí vienen a decirle ayer al más perjudicado por el tema, el escándalo, el mayor fraude de la historia del deporte, que por qué da esta rueda de prensa, que por qué dice lo que dice, que por qué este ataque a los periodistas, ¿no? Así que resumo, concluyo. Me parece que es normal que el presidente del Real Madrid se sienta maltratado, que el Real Madrid se sienta maltratado, que lo ha sido durante 10 años de éxitos inimitables, pero se sabía, cuando dejaran de llegar los éxitos, se iba a recrudecer todo, se iban a investigar, se iban a inventar cosas contra él, y es normal que haya salido a poner fin a toda esta serie de calumnias y de ataques indiscriminados al mejor club del mundo, al mejor embajador que tiene este país. Una reflexión, el que critica todos los días debe asumir que puede ser criticado también. Digo yo, algunos tenemos la piel muy fina, en este caso los periodistas son en ese sentido. El Real Madrid, Miguel Ángel, siendo con el caso Negreira, va a presentar, lo anunció Florentino, a la UEFA un dossier, un amplio dossier, unas 500 páginas, dijo el presidente del Real Madrid, sobre el tema Negreira. Vamos a ver si la UEFA
también la esperanza de Florentino se toma un poco más en serio este asunto. Sí, es otro de los puntos a destacar de la comparecencia de Florentino Pérez en la rueda de prensa de ayer, ¿no? Por un lado, la presentación de ese informe a la UEFA del caso Negreira y luego, como decíamos anteriormente y como hemos escuchado al propio Florentino Pérez, el anuncio de la convocatoria de elecciones. Decía Paul Tenorio anteriormente que lo que estamos viendo, y es una auténtica realidad, es cómo se pretende esconder toda la mierda debajo de la alfombra. A mí me llama poderosamente la atención que yo creo que al final es lo mismo, ¿no? Esconder la mierda debajo de la alfombra que el blanqueamiento constante que se está haciendo ante algo tan lamentable y corrupto como es el pago de 8,5 millones de euros de un equipo de fútbol al vicepresidente de los árbitros. Como digo, me llama la atención el blanqueamiento que se quiere hacer por la gran mayoría de los medios de comunicación hacia ese equipo que es el Fútbol Club Barcelona, que paga 8,5 millones al vicepresidente de los árbitros, el blanqueamiento hacia los propios árbitros y hacia el propio Negreira, el blanqueamiento ante la federación que había en ese momento y que hay ahora, el blanqueamiento ante el CTA que había entonces y que existe ahora, y donde curiosamente el ejemplo lo tenemos en lo que sucedió en el día de ayer. A mí me parece perfecto, maravilloso que a propósito de la comparecencia de Florentino Pérez se hagan miles de programas especiales sobre lo que aconteció ayer en la sala de prensa de Valdebebas. Tanto en directo como por la tarde, por la noche, a todas horas, en todas las televisiones, en todos los canales de YouTube. Me parece bien. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es que después de que hayamos vivido en este país el mayor caso de corrupción, la definición por parte del juez Aguirre, que hay una definición, hay un auto del juez que dice corrupción sistémica, es decir, no es una valoración que estemos haciendo aquí en Real Madrid Televisión, no, hay un juez que ha definido lo que ha sucedido con el pago del Fútbol Club Barcelona al señor Enríquez Negreira como corrupción sistémica, está definido así en el auto. Y después de esa corrupción, el mayor escándalo del deporte que se ha vivido en este país, pero que posiblemente por extensión es el mayor caso de corrupción a todos los niveles, en todo el fútbol en general o el deporte en particular de todo el mundo, no se ha producido, que yo recuerde, vamos, yo no sé si alguno de los que estamos aquí sentados tenéis memoria, algún programa especial, más allá de Real Madrid Televisión. No sé si en algún medio generalista, televisión, radio, prensa, youtuber, bueno, afortunadamente Footballgate, por ejemplo, yo recomiendo a todos los telespectadores, si no saben quién es Footballgate, que se metan y verán detalle por detalle, documentación, absolutamente todo lo que ha sucedido con el caso Negreira, ¿no? Entonces sí que me llama poderosamente la atención cómo el trato es totalmente diferente. El mismo agravio discriminatorio que vemos cuando los árbitros se comportan con el Real Madrid de forma totalmente distinta con otros equipos es el que se produce en estos casos, ¿no? Y aquí tenemos la prueba evidente de lo que se pretende blanquear. ¿En base a qué? Bueno, pues cada uno tiene su idea, pero yo lo que sí que veo es un blanqueamiento de algo que es la mayor corrupción que ha existido en este país y en el mundo en general, en el mundo del deporte. Ni una sola línea, ni un solo programa especial, y eso sí, están en su legítimo derecho. De ayer hablar Florentino Pérez, me parece muy bien, porque al final te das cuenta que todos los que vivimos de este mundillo debemos estar a la cruz al Real Madrid, porque la dimensión del Real Madrid es tremenda. Bueno, vale, me parece bien que a propósito de que Florentino Pérez diga que anuncia la convocatoria de elecciones y el caso Negreira, y de que explique que afortunadamente, y nos alegramos, por lo menos nosotros, yo no sé si otros se alegrarán o no, de que goza de un perfecto estado de salud, a propósito de lo que se había dicho, que se aclare, ¿no? Pero sí que es verdad que llama poderosamente la atención lo que entre bambalinas se puede interpretar o descubrir a propósito de lo que está sucediendo. El Real Madrid presenta a Jesús ese informe a la UEFA, que recuerda unas palabras de Alexander Ceferín, el máximo responsable de la UEFA, hace ya tiempo. Hemos leído algunas cosas ahí. Ceferín dijo, para la UEFA no prescribe nada. No. Para la UEFA no prescribe nada, lo dijo Ceferín. Así es. No ha dicho, bro, no está hay gente que tiene ganas de que prescriba todo esto. Bueno, pues Ceferín, cuidado, que dijo que para ellos no prescribe nada y que hay que ver cómo se va a resolver. El presidente lo dejó claro, se va a enviar ese dossier, la UEFA va a meter mano en el asunto Negreira, además recordó, independientemente de que el aspecto penal es una cosa, pero que la UEFA va a meter mano se encargaron de que se entrega ese dossier con todo lo que ha acontecido en este país y que ha sido absolutamente ignorado por esos pulcros medios
que no han hecho ningún especial del caso Negreira, que cada vez que se intenta hablar del caso Negreira miran para otro lado y que en cambio hacen... Está bien, lógicamente, es lógico, como dice Miguel Ángel, que ayer ante la comparecencia del presidente Florentino Pérez hagan especiales, pero claro, hagan especiales criticando, pero no hagan especiales sobre el aspecto, el caso de corrupción más grave. Pero el presidente comentaba ayer que él, bajo su mandato, se ha ganado 7 Copas de Europa, pocas, entre comillas, dijo, y 7 ligas, y que debían ser 14. Pues sí, evidente, si analizamos uno por una cada una de las temporadas, evidentemente, claro que debían ser 14. Pero en este caso la prensa española ha mirado hacia otro lado. Está pendiente de que si, en algunos casos, de si el presidente tenía problemas físicos, que si tenía cáncer, bueno, para estar enfermo y dirigir a un club que ha ganado 66 títulos bajo su mandato, que es el líder mundial en ingresos, valor de marca, en títulos y en seguidores, y además este caballero, don Florentino Pérez, dirige una empresilla, nada, ACS, con 170.000 trabajadores, 50.000 millones de facturación, pues hombre, pues la verdad es que dice, claro, estoy cansado de trabajar. Bueno, pues esto es lo que tiene que aguantar el Real Madrid en España, de la prensa, y bueno, esa misma prensa que calla sobre el caso Negreira es la que año tras año dice qué mal hace las cosas el Real Madrid. Es que lo decían, qué mal hace las cosas el Real Madrid, esto que no hay director deportivo, qué desastre, iba ganando ligas y Copas de Europa. Según ganaba Copas de Europa, que es un parche, la Copa de Europa es un parche. Mientras, el Barcelona pagando al vicepresidente de los árbitros, y después de dejar de pagar al vicepresidente de los árbitros, mientras seguían los mismos árbitros, como denunciaba el presidente Florentino Pérez. Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, el equipo que lo ha hecho mal, un desastre, desde el año, te lo tengo aquí apuntado, desde el año 13-14, en que empieza la dinastía, en Copa, la segunda dinastía del Madrid, porque hubo uno antes, con don Santiago Bernabéu y con don Alfredo Di Stéfano. Con este equipo que hace tan mal las cosas, desde la 13-14, el Real Madrid ha ganado 6 Copas de Europa, que por supuesto es una tontería, es un parche. En este caso son 6 parches. En medio han podido ganar una, no dos, una, os los digo, Liverpool, Chelsea, Manchester City, París Saint-Germain, Bayern de Múnich y Barcelona. Una, el Real Madrid, 6. Qué mal hace las cosas el Real Madrid, y que en cambio, efectivamente, más Copas de Europa, claro, que murientas ligas Negreira, normal. Claro. A todos nos hubiera gustado esta temporada ganar. También dijo el presidente ayer que la temporada no había sido buena, obviamente. Como dice, no, aquí no hay autocrítica. Pues sí que la hubo. Evidentemente la temporada no ha sido buena, y lo dijo el presidente del Real Madrid. Enseguida volvemos con más patas para el banco, porque este banco tiene muchas patas. El tinglado de tiempo de revisión.